Vamos a ver la palabra de Dios en la carta que fue escrita a los Colosenses. Este es el tercer día, ¿no? La tercera predicación hablando sobre el libro de Colosenses. Aún nos quedan unos cuantos, porque vamos por el capítulo 2 hoy. Colosenses, capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 8, ¿vale? Pero antes de leer vamos a recordar, ¿no? Vamos a recordar qué es lo que vimos, ¿no? Primero, este no es el libro de los Colosenses, como a veces lo llamamos, es una carta que fue escrita a la iglesia que vivía en Colosas, por eso se llaman los Colosenses, ¿vale? Y como es una carta, obviamente hay alguien que la escribió, ¿vale? Y este fue el apóstol Pablo, ¿vale? Incluso en la misma carta vimos que él dice, ¿no? Estoy aquí con mis hermanos y os envío, ¿no? Fue escrita más o menos en el año 60 después de Cristo, es decir, unos 27 años después de que Cristo hubiese muerto y resucitado, ¿vale? ¿Y cuál es el motivo que hemos visto en la carta? El motivo principal. ¿Alguien se acuerda? El motivo principal de que Pablo quiso escribir esta carta fue para demostrar que Cristo es suficiente y mostrar lo vacío que es, o las vacías que son las filosofías y pensamientos humanos, ¿vale? Este es el contraste que Pablo quiso enseñar. Y vamos a ver hoy algo muy ya como clave, que yo creo que en el capítulo 2 es donde él demuestra eso de manera muy, muy precisa, muy clara. Muy bien, entonces, hoy vamos a meditar y vamos a ver que Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta que necesitamos. Entonces vamos a empezar con el versículo 8. Versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando en este versículo empieza con mirad, ¿qué nos quiere decir? Es como la señal de tránsito, ¿no? Que tiene el stop. Esto es mirar. Si uno pasa por ahí, tiene un instructor a su lado y pasa por ahí sin parar y sin hacer nada, el instructor fuera, reprobado. Porque si hay una señal de stop, significa que es un lugar donde hay peligro. Y si hay peligro, uno no puede pasar como si nada. Simplemente tiene que parar, mirar hacia un lado, mirar hacia el otro, observar y seguir. ¿Vale? Entonces, cuando la palabra de Dios dice mirad, nos está diciendo esto: hay peligro por aquí, entonces estad atentos. Es eso lo que Dios nos llama la atención cuando dice mirad, ¿vale? Y luego dice que nadie os engañe. Si Dios nos dice que nadie os engañe, significa que podemos ser engañados. Entonces necesitamos estar atentos. Si nos despistamos, puede ser que estemos siendo engañados. Estamos recibiendo filosofías humanas, estamos recibiendo pensamientos humanos y estamos pensando que son de Dios. Esto significa ser engañado. Cuando piensas que algo es correcto y no lo es, estás seguro de que es lo correcto, pero no lo es. Entonces estás siendo engañado. Y la palabra dice que nadie os engañe. Estad atentos. Hay un versículo en la palabra que dice que vuestra luz no sea tinieblas. ¿Y cómo nuestra luz puede ser tinieblas? Así, pensamos que es algo que es correcto, hacemos con toda buena fe, pero luego vemos, estaba equivocado, estaba engañado. Entonces, una de las maneras de no ser engañado es estar atentos, es conocer la palabra, conocer lo que Dios dice en su palabra.
Y luego aquí él ya marca muy bien en este versículo estos dos bloques que hemos hablado al principio. Por un lado, él pone las filosofías y huecas sutilezas del mundo, las tradiciones de hombres, los rudimentos del mundo, y por otro lado él dice, y no según Cristo. ¿Veis que él marca en este versículo, el 8, él ya marca muy bien esto? Ahora, él sigue hablando, ¿no? Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Si seguimos la historia de la filosofía, los filósofos, ¿no? Vemos que ellos están buscando respuesta a los problemas de la humanidad. Piensan, meditan, a ver cuáles son los problemas, por qué de las cosas, ¿no? Intentan ahí hacer pensamientos profundos. Están buscando respuesta. Y la verdad es que la filosofía no nos da respuestas. Ella simplemente hace con que uno pueda pensar mucho sobre ello. Pero la respuesta no nos da. Ahora, un verdadero filósofo es aquel que está dispuesto a buscar la verdad. Y en este texto, Pablo dice, mira, está todo esto, pero no tiene nada que ver con Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Entonces, 1 Corintios 1:30, y no vamos a leer, simplemente os voy a comentar, dice, por Cristo, por Él estáis vosotros, por su sacrificio, ¿no? Estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué es lo que las filosofías del mundo buscan? Que uno sea más sabio, ¿no? Entonces uno ve a un filósofo hablando, habla palabras y frases, ¿no? Dice, qué sabiduría, ¿no? Es esto lo que el mundo busca. Pero la palabra dice que en Cristo, estando en Cristo, Dios es nuestra sabiduría. Es tremendo esto, ¿no? Porque en Él, hemos visto la otra semana, ¿no? Que en Él están escondidos los tesoros de los cielos. La sabiduría de Dios está escondida en Cristo. Ahora, la falsa filosofía, tanto de antaño como de hoy, ¿no? Es como un hombre ciego buscando a un gato negro en una habitación oscura, pero el gato ni está ahí dentro. Solo lo está buscando, no está allí. Así es la filosofía. Es una búsqueda sin esperanza que ha estado y siempre estará en la humanidad. Hoy día se puso de moda lo que es espiritual. Hay mucha gente que no cree en Dios, pero va a hacer no sé qué de full mind, no sé qué, de estar ahí repitiendo cosas, todos quieren estar ahí buscando algo que trascende, ¿no? Hacer yoga porque se conecta con la naturaleza, ¿no? Hay gente que se mete en medio de la naturaleza y abraza el árbol y dice, voy a coger aquí la energía que tiene la naturaleza. Hay un montón de cosas así. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano hace esto? Porque está buscando lo que trasciende. Por más que el hombre quiera decir que Dios no existe, el hombre, solo por el hombre, se queda vacío. Entonces necesita buscar algo que trascienda, que vaya más allá. Pero allí no está la respuesta. Y Pablo, el apóstol Pablo, estaba hablando a los hermanos de Colosas, ¿no? La ciudad, diciendo, no os engañéis porque el mundo está lleno de esto. Y puede que penséis que estáis sirviendo a Dios, que estáis conociendo a Dios, pero no estaréis. Y luego dice, hablando sobre tradiciones de hombres. ¿Os acordáis que cuando Cristo hablaba muchas veces con los fariseos, les daba fuerte y les decía, religiosos, estáis engañando a la gente con tradiciones de hombres, pero no estáis haciendo lo que Dios dice en su palabra. No estáis presentando la palabra, estáis cambiando la palabra por tradiciones humanas. Ahora, lo curioso, ¿no? Es que ellos eran líderes en la época que estudiaban la Biblia, que conocían la Biblia, pero empezaron a crear reglas y normas que no están en la Biblia y oprimían a la gente para que lo siguiese. Esa es una de las razones por las cuales deberíamos estudiar la Biblia, pero no solo un trocito, en toda su totalidad. Conocer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, conocerla para no ser engañados, para no pensar que estamos haciendo algo correcto y no estando
y no estar haciéndolo, ¿no? Y igual vimos la otra semana que uno piensa que está sirviendo a Dios, pero en realidad está incluso con alguna actitud que podemos tener, estar negando el mismo sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. ¿Os acordáis? Cuando tomamos una actitud como si fuésemos comprar el amor de Dios. Entonces estamos haciendo algo que tiene toda la pinta y es una actitud piadosa. Vale, pero si la intención de nuestro corazón es pensar que por hacer aquello Dios nos va a amar más, o nos va a hacer, a través de nuestra actitud, a hacer justos delante de Él para ganar su favor, entonces estamos diciendo, el sacrificio de Cristo no sirve. Estamos diciendo, no cumplió todo. Yo tengo que añadir algo porque el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Entonces, qué engaño, ¿verdad? Imaginaros pensar que nosotros estamos haciendo algo que glorifica a Dios y en realidad estamos rechazando el mismo sacrificio de Cristo. Y aquí Pablo dice, rudimentos del mundo. Yo, como buen burro, como se dice, ¿no? Mi madre dice, los burros van al diccionario siempre, porque él es el padre de los burros. Entonces yo me considero el más burro de todos, porque siempre voy al diccionario. Y he querido ver qué significa rudimento, ¿no? Porque parece una palabra tan así, ¿no? Los rudimentos del mundo, ¿no? Pues eso no. Es simplemente algo simple, algo que es superficial, algo que es básico, que todos deberían de saber. Esto es rudimento. Ahora yo he pensado, los rudimentos del mundo. Es decir, el mundo tiene palabras que por más profundas que parezcan, no salen de la superficie. No pueden ahondar. Es como mirar a los icebergs, ¿no? O como dicen aquí, icebergs. Hay que hablar español, si no me entiende. Cuando uno mira la superficie, parece a veces algo muy chiquito. Pero cuando mira por debajo del agua, hay una pasada de cantidad de hielo que está formado allí. El mundo solo puede quedar aquí, en la superficie. Por más profundo que parezca, ¿no? Por más tremendo que parezca, no puede llegar a lo profundo del corazón. Estos son los rudimentos del mundo. Y Pablo dijo, no quedéis aquí, no estéis conforme a esto. No quedéis contentos con solo esto, que es tan poco, es muy poco. Y hay tantas personas que en realidad están construyendo un sistema de vivir cristiano en base a un sistema mundano. Y cada vez más vemos esto entrar en la iglesia. Un sistema que es poco profundo. Ya hay iglesias que ya ni se habla de pecado. Hablar de pecado ya es fuera de moda, ¿no? Hablar que necesitamos buscar tener una vida de santidad con Dios, ni decirlo. ¿Por qué? Porque esto no atrae a la gente. No atrae a aquellos que quieren simplemente el favor de Dios. Ahora, cuando hablamos de pecado y quedamos y escuchamos esto, aunque nos duele, cuando Dios expone nuestro pecado, entonces estamos entendiendo que para tener el dador de la bendición, no solo recibir la bendición, pero para tener el dador, tener relación con Dios Padre, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando hablamos de pecado, estamos yendo a lo más profundo. Estamos yendo a las intenciones muchas veces de nuestro corazón. Cristo es tremendo, ¿no? Porque todos conocen, ¿no? No matarás. Todos conocen, los judíos conocían muy bien esto. Entonces Cristo vino para decir, ¿vosotros os creéis demasiado santos? Cuando odias a tu hermano en tu corazón, ya eres un asesino. ¿Ves cómo Cristo va a lo profundo? Él no se quedó aquí en la superficie. Y mira que la superficie ya era algo que Dios mismo puso, ¿no? Dentro de los 10 mandamientos, no matarás. Pero esto es fácil para cualquiera entender, que no se debe quitar la vida de otra persona. Esto es muy lógico, es simple del hombre entender. Ahora, poder asumir
que si odia a un hermano, está siendo un asesino delante de Dios, esto ya nos duele, ya nos llega profundo porque decimos, ¿cómo podré librarme yo delante de Dios? Y Pablo les dice, la base de nuestra fe, la base de nuestra vida no puede estar en estas filosofías, en estas cosas del mundo que son superficiales. Necesitamos tener nuestra fe fundamentada en Cristo y en la palabra de Dios. Y aquí vemos que al hablar el versículo 8, el apóstol Pablo abre un gran paréntesis y empieza ya no a hablar porque fijaros, ¿no?, que él dio tres o cuatro ejemplos, ¿no?, de filosofías, de pensamientos, ¿no? ¿Cómo fue las palabras que uso? Las palabras que a veces me pierdo. Él habló de las sutilezas, ¿no? Huecas sutilezas, tradiciones, rudimentos. Entonces, él habló todo esto y luego habló de Cristo. A veces vamos a contar nuestro testimonio a las personas y hablamos todo lo desgraciado que fuimos, lo malo que hicimos, y de repente decimos, y entregué mi vida a Cristo y ahora soy feliz. Y se acaba. Es que todo el testimonio fue dado hablando de desgracia, de lo pudrido que fuimos, y hablamos de Cristo como si así, se acabó. ¿Y ahora qué? Pablo no cayó en este pecado, ¿no? Él habló un poco de estas cosas, habló mucho, pero luego empezó a hablar de Cristo. Y el versículo 9 nos dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, es una declaración muy directa que el apóstol hizo, diciendo, a ver, Cristo es Dios. No es que Cristo era 98,9% Dios y 100% hombre. No. 100% hombre, 100% Dios. Esto es, Él está declarando. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Él está diciendo a los hermanos, fijaros que no estamos hablando aquí de algo superficial, no estamos hablando aquí de unas cosas que tenéis que hacer o dejar de hacer. No, estoy hablando del mismo Hijo de Dios viviente. Les está llamando la atención, decir, ¿qué estáis comparando? ¿A Cristo con qué? ¿No os dais cuenta de lo vacío que es todo esto? Estamos hablando del mismo Hijo de Dios. Y luego el versículo 10, él dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿En Él quién? En Cristo. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo busqué el significado de esta expresión, vosotros estáis completos en Él, porque algo que enseñamos, ¿no? Y me encanta enseñar, y cuando me enseñaron me impactó mucho, es entender que tú eres completo en Dios. No necesitas una persona para ser feliz, ¿vale? Porque primero, cuando yo era soltero, me enseñaron que yo tenía que casarme. Bueno, el mundo dice, ¿no? Para ser feliz. Entonces busco a alguien a que me haga a mí feliz. Entonces, luego aprendemos, venimos, ¿no? Nos convertimos y entendemos, esto es muy egoísta, ¿no? Entonces, cambiamos, giramos la tortilla. No, te vas a casar para hacer tu pareja feliz. Ay, qué romántico, ¿no? Pero tampoco es lo correcto. Porque ¿quién tiene capacidad para hacer el otro feliz en lo que es lo profundo de su corazón? Nadie. Y bíblicamente Dios nos dice, y acabamos de ver en el versículo, que somos completos en Él. Es decir, tú eres completo. La persona que Dios puede tener para ti o que ya tienes si estás casado, sois completos cada uno. Porque uno recibe la vida que Cristo da, recibe el amor que Cristo da y por eso puede transmitir y puede dar al otro. Si yo no recibo lo que Cristo me da, me quedo vacío. El otro puede intentar lo que sea para llenar mi corazón, lo que sea. Todas las estrategias caen en el mundo, pero el vacío sigue allí. Porque el único que puede hacer a alguien completo de verdad es Cristo. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos,
No necesito a alguien para ser feliz, pero yo puedo compartir la felicidad que Dios me da con alguien. Y que esta persona entender también que ella es responsable por buscar a Dios, por llenarse de Dios, para poder tener su vacío llenado también. Ahora, esta expresión, estáis completos en Él, es un término náutico. Sabéis, ¿no? Que los discípulos, muchos de ellos, estaban acostumbrados a navegar, ¿no? Y este es un término náutico que significa, que podríamos traducir de la siguiente manera: vosotros estáis listos para el viaje de la vida en Cristo. Qué bonito, ¿no? Estáis listos para el viaje de la vida en Cristo. Es decir, todo lo que necesitáis, todo lo que sea vuestra necesidad para hacer este viaje de la vida, lo encontráis en Cristo. Y aquí vemos, ¿no?, que Cristo es la respuesta. Él empieza a mostrar esta respuesta que está en Cristo a nuestras necesidades. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu pregunta delante de Dios? ¿Cuáles son tus cuestionamientos delante de Dios? ¿Cuáles son tus dudas delante de Dios? ¿O qué necesitas hoy? Si yo te dijese, mira, Cristo ha puesto aquí su despacho ahí arriba y todos nosotros tendremos una cita con Él de 5 minutos. ¿Qué le dirías a Él? Ahora yo también te pregunto, si miras hacia atrás, no hace falta ir muy lejos, ¿eh? Esta semana, ¿puedes decir que estás siendo llevado por Cristo? ¿O estás siendo llevado por filosofías humanas o por los pensamientos del mundo? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Los pensamientos, las filosofías de este mundo? ¿O es Cristo que te está gobernando? En el versículo 11 dice: en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Señor nos muestra aquí que Él no está para hacer algo que es externo en nosotros. La circuncisión que era hecha en los judíos era algo en la carne, en el cuerpo externo. Pero aquí el apóstol nos dice, Cristo no está para hacer esto, algo externo. Cristo está para ir a lo profundo. Entonces Él viene a circuncidar nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Viene a arrancar y a librarnos de lo que es el pecado en nuestro corazón. Y Él hace esto a través del nuevo nacimiento. Cuando tú reconoces a Cristo como tu Señor y entregas tu vida a Él, entonces eres circuncidado. Cristo viene y arranca esto de nuestro corazón. En Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No es hacer algo externo, no es hacer algo aparente, no es para que la gente vea algo, sino que es algo que Dios hace en lo profundo de nuestro corazón. Cambia allí. Entonces, por cambiar allá, en lo más profundo, se ve afuera, se manifiesta en lo externo. Entonces vemos que es cuando tú y yo, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando confiamos en Él como nuestro Salvador y Señor, cuando descansamos en Él, es cuando esto sucede en nuestras vidas. Y gloria a Dios, ¿no? Por los que ya habéis podido entregar su vida a Cristo y reconocer esto y ver a Cristo como vuestro Señor. Pero si hay alguien aquí en esta mañana que aún no lo hizo, hoy puede ser el día de tu salvación, el día en que puedas reconocer a Cristo como tu Señor y decir, Señor, estoy arrepentido de vivir lo que he vivido hasta hoy. Yo estoy arrepentido de vivir sin tenerte a ti en cuenta, sin tenerte a ti como el fundamento. Yo quiero a partir de hoy vivir para ti. Yo quiero a partir de hoy vivir por ti, Señor. Tú puedes hacer esto y no dejes para mañana.
El versículo 12 empieza a decirnos, sepultados con Él, a ver, ¿con Él quién? Con Cristo, sepultados con Cristo en el bautismo. ¿Cuál es el bautismo? Cuando nosotros entregamos la vida a Cristo y vamos y nos bautizamos, estamos haciendo un símbolo, ¿no? Él dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fijaros que Dios nos hace recordar aquí, o nos recuerda, de que el bautismo es un símbolo de que fuimos sepultados con Cristo. Y luego resucitamos en una nueva creación. Esto es lo que Cristo hace por nosotros. Entonces, como Él murió, Él tomó nuestro lugar, nosotros también resucitamos con Él. Y ahora podemos decir, estamos unidos al Cristo viviente. Y aquí hace toda la diferencia. Estamos unidos al Cristo viviente, aquel que vive y reina. Y entonces Él puede actuar y trabajar en nuestro corazón hoy porque está vivo. Cuán importante es que podamos ver esto hoy. Que estamos unidos a este Dios vivo que trabaja en nuestras vidas hoy. No es un cuento de hadas, no es una historia, no es algo que pasó muy lindo en el pasado, que vamos a simplemente tener un conocimiento teórico y saber que algo pasó y vamos a esforzarnos por hacer mejor de lo que se hizo en la historia. Es un Dios vivo que trabaja en nuestro corazón hoy y en cada momento de aquellos que entregan su vida a Él. Y Pablo está diciendo que nadie os engañe por medio de estas filosofías y huecas sutilezas. Y que lo importante es que debemos pensar que esto no es una ceremonia externa. No es algo externo para que se vea qué bonito parece. Es un asunto de que si uno ha nacido de nuevo, entonces se verá la obra de Dios en su corazón y en su vida y en su actitud. Si realmente conoces a Cristo, esto se queda evidente. Ahora, si no lo conoces, puedes decir lo que sea, que le conoces, puedes incluso citar la Biblia, porque incluso el diablo lo hace. Él sabe porque él vio la Biblia escrita. Y esto no le hace hijo de Dios, ¿eh? Aquí nos dice que la vida cristiana es echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Esto es lo que Cristo hizo en la circuncisión. Cuando te identificas con Cristo, eres sepultado con Él, como dice la palabra. Y este es algo tan profundo, hermanos, tan profundo que no podemos durante mucho tiempo disimularlo. Es decir, uno puede empezar aquí entre nosotros, ¿no? Podemos hacer una cara bonita, ¿no? Podemos ocultar, ¿no? Algunas actitudes nuestras, pero cuando estamos en nuestra intimidad, esto no se puede ocultar delante de Dios. Vamos a acabar haciendo lo que nuestro corazón quiere hacer. Y ahora incluso delante de los hermanos, uno no puede esconder durante mucho tiempo, no logra hacerlo. Tarde o temprano va a salir a la luz, porque la palabra dice que todo viene a la luz. Porque lo que Cristo hace es algo demasiado profundo. No se puede imitar lo que Él hace. Y el versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, vamos a recordar, esto lo vimos la semana pasada. La salvación no es mejorar nuestra condición de hombres y mujeres. No es que vamos a ser un poquito mejores. No, la salvación es que cambia nuestra naturaleza. Dios nos da una nueva manera de ser humano. Él cambia nuestra naturaleza. Entonces, vamos a recordar, Pablo aquí está tratando con dos sistemas del mundo que eran muy populares en la época, ¿vale? Y tienen nombres raros.
El primero se llama estoicismo, ¿vale? Estoicismo. Me ha faltado la C. Estoicismo. ¿Qué significa esto? Significa que uno debe vivir de manera noble, lo más noble posible debe vivir. Y que la muerte, no importa la muerte es cuando se acaba todo. Que uno debe controlar sus apetitos de hoy para poder vivir bien y servir bien a la comunidad. Debe llegar a ser indiferente con las condiciones que cambian, debe ser una persona firme y debe ser elevado, ¿no? Debe ser elevado a aquellos que no se entregan a una fortuna, a la riqueza, a las vanidades de este mundo, sino que se mantiene en la pobreza, ¿no? Y que comparte su vida con los demás. Ellos dicen que esta filosofía, ¿no? Este sistema dice que el hombre es mucho más que las circunstancias y el alma es mucho más grande que todo el universo. Muy bonito, ¿verdad? Un discurso tremendo. Pero yo te pregunto, ¿quién es el hombre que puede llegar a vivir esto? ¿Quién es el hombre que puede llegar a vivir esto sin Cristo? Es lo mismo que aquel que habla del sermón de la montaña, ¿no? Pero está 10 kilómetros lejos de la montaña, ¿no? Donde Cristo dijo el sermón y no tiene ni idea de lo que está hablando. El segundo sistema que Pablo usó aquí y estaba exponiendo se llama epicúreas, ¿vale? Es una filosofía epicúreas que se llama, que dice lo siguiente: bueno, todo es incierto en esta vida, no sabemos de dónde venimos, ni tampoco sabemos a dónde vamos, solo sabemos que después de una breve vida que tenemos aquí en este mundo, desaparecemos. Y entonces es vanidad, es vano tratar de negar cualquier gozo, cualquier oportunidad que tengamos para disfrutarlo al máximo. Por tanto, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Os habéis fijado que estos dos sistemas están intentando trabajar con qué vamos a hacer con los deseos y los apetitos de la carne? Están buscando respuestas en estas filosofías. Ahora, la vieja naturaleza, que nosotros que ya hemos entregado la vida a Cristo, podemos llamarla vieja naturaleza, ¿no? Por los que aún no entregaron la vida a Cristo, sigue siendo la de siempre. Ahora, los que hemos entregado la vida a Cristo, la vieja naturaleza, esta que la palabra de Dios llama carnal, no es carnal porque es de la carne física nuestra. Es porque es contra el espíritu, es pecaminosa. Y estos son antiguos hábitos, estos son los deseos que son contrarios a la voluntad de Dios, las tentaciones. Y ahora yo os pregunto, ¿cómo vamos a controlar eso con nosotros mismos? Uno puede decir, bueno, pero yo ya he conocido personas que han dejado todo, han ido allí a vivir con los pobres, estar allí. Vale, sí, uno puede dejar todo y vivir con los pobres, pero ¿y esto de qué le va a servir en contra de sus pecados? Significa que está allí y no está pecando, ¿no? No piensa mal de nadie, no se queda enojado con nadie, ¿no? Ya debería de subir directamente al cielo, ¿no? Porque ya es tan santo que... ¿Veis cómo nosotros, con las apariencias, nosotros nos quedamos muchas veces ahí como que atontados? Pablo nos dice que nosotros estamos unidos hoy a un Cristo viviente, lo que le significa que si tú estás unido a Él, entonces vas a vivir como Cristo. La pregunta es, ¿cuán cerca te encuentras de Cristo hoy? ¿Cuán cerca estás de Cristo hoy? ¿Andas caminando con Él? ¿Le buscas a Él en tus decisiones en la vida? ¿Él es el centro de tu vida?
Versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí vemos cómo Cristo venció lo que llamamos el legalismo. ¿Sabéis qué es el legalismo? El legalismo es que tienes todas estas reglas para cumplir. Si no cumples ni todas, si fallas en una, no sirves. Ese es el legalismo. Entonces tú puedes hacer todo bueno, pero si fallas en un punto, no sirves. Estás muerto. Ese es el legalismo. Y así vivía la gente que solo tenía la ley en el Antiguo Testamento. Por eso dice que la ley fue levantada para ver nuestra condición de pecado. Porque nos demostraba esto. ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? ¿Quién puede cumplirlos? Incluso si pregunta a la gente que no conoce a Cristo, les va diciendo, algún día ya ¿tú robaste alguna cosa? No, nunca he robado nada, yo soy buena gente. Vale, ni cuando eras niño y estabas allí, has visto un lápiz o un boli de tu compañero, o en tu trabajo quizás, ¿no? Has visto, bueno, hay tantos bolis por aquí, ¿no? No queda nada poco. Sí, bueno, la verdad. Y luego uno confiesa. Y dice, es que a principio que, no, nunca he robado nada. ¿Por qué? Yo soy buena gente. Pero en el fondo sabemos que hacemos mal. Y esto nos muestra la carta o el decreto, que es lo que habla aquí, ¿no? El decreto, el acta de los decretos que había contra nosotros. Y dice que Cristo la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Es que yo no tengo nada para pegar aquí, pero Cristo puso así en la cruz. Deuda pagada. Ninguno de nosotros podía pagar nuestra deuda, porque ninguno de nosotros se quedó sin pecar. Entonces, por más pequeñito que podamos pensar que son nuestros pecados, merecemos la muerte a causa de ello. Y lo que Cristo hizo fue clavar allí en la cruz. Mira, esta era tu deuda, y Él clavó aquí y dijo, pagado. Ya no tienes esta deuda. Esto fue lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y esto es lo que está hablando este versículo. Declaró que ya no tienes más deuda. Ahora, aquel que ya ha quedado deudor y la gente ya le ha cobrado y ha llamado en casa y dice, estás debiendo, sabe lo que es complicado. Ahora, nosotros no teníamos una deuda así de pagar una cosa y algo que nos estén llamando. No. Nuestra deuda era de ir al infierno. Tener a nuestra alma condenada a la muerte eterna. Entonces, no era una deuda muy pequeña. Esta era la condena por nuestra deuda. Entonces, Cristo clavó en la cruz, dice este versículo, el acta de decreto que estaba contra nosotros. Porque sabéis que el diablo sabe que nosotros fallamos. Entonces, él es legalista. Él va a hablar contigo. Mira, pero tú has fallado en esto. ¿Cómo que te quieres acercar a Dios si has fallado en esto? ¿Cómo te quieres acercar a Dios si no das la talla? Y es ahí donde entra el versículo que los jóvenes han comentado hoy. Nos acercamos confiadamente al trono de gracia porque Cristo murió por nosotros. Porque Él es el sumo sacerdote. Es lo que le dice la palabra. Entonces dice que Cristo anuló esta deuda que teníamos. Y la cruz, hay mucha gente que la mira como, estaba ahí, ¿no? Puesto Jesús, el rey de los judíos, ¿no? Mucha gente lo mira allí y tiene un montón de mensajes, pero la verdad es que la cruz fue el altar sobre el cual el Cordero de Dios fue ofrecido para quitar el pecado del mundo. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este es el cuadro que nosotros tenemos aquí delante. Gloria a Dios. Ahora yo te pregunto,
Si nos ha quedado claro que Cristo pagó nuestra deuda, incluso la expuso públicamente, dejó clavada en la cruz pagado, ¿por qué nosotros? Y esta pregunta estaba puesta entre las líneas de que Pablo estaba hablando con la iglesia de Colosenses. Si Cristo pagó nuestra deuda, ¿por qué volvemos a hacer cosas humanas para intentar pagar la deuda delante de Dios? Versículo 15 dice, y despojándonos, o despojando, fue lo que Cristo hizo, ¿no? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabéis lo que es esto? Exhibir públicamente. ¿Qué pasaba antiguamente? Bueno, necesito, a ver cuántos, se me ha olvidado. 1, 2, 3, 4, 5 voluntarios. Gracias. Tenemos uno. Pasad aquí delante, por favor. Enseña este papelito, sí. Aquí. Aquí dos. Podéis poneros aquí delante, si no la gente no os va a ver. Enseña esta. ¿Acá? No, este que está aquí. Gracias. Este es para... Cógelo. Así. ¿En cualquier lugar? Sí. ¿Qué tenemos aquí? Filosofías, los rituales, ¿no? Las deudas, las obras de la carne. Y aquí no es el otro lado. ¿El otro lado? Sí, esto. Así no quedas tú el distinto. Ah, vale. Es que la impresora me imprimió mal primero. Entonces, para no gastar mucho papel, imprimí el otro lado también. Antiguamente, cuando la gente peleaba en las guerras, ¿qué hacían? Mataban a todos los hombres, o si no les mataban, cogían todos, les ataban las manos, e iba el ejército ganador delante, y iban todos los que perdieron detrás, caminando hasta la ciudad de los que habían ganado la guerra. Ya perdían su tierra, perdían su casa, perdían todo, y estaban allí caminando. Y a veces pasaban por pueblos y pueblos y pueblos hasta llegar al pueblo de aquellos que vencieron. Entonces, cuando dice que Cristo exhibió públicamente, es que Cristo venció. Ahora Cristo, por favor, va caminando, y los detrás van allí siendo expuestos, van caminando detrás de él, como que los que fueron vencidos. Esto fue lo que Cristo hizo en la cruz. Él exhibió públicamente la victoria que tuvo sobre ellos, sobre el pecado. Vamos a dar un aplauso a nuestros ayudantes, por favor. Aleluya. Él exhibió públicamente. Como los judíos sabían mucho cómo funcionaba la cuestión de la guerra, porque antiguamente era muy así, ¿no? Antiguamente esto era muy serio. Gracias. Y esto era muy serio. Y entonces, al saber cómo era la guerra, él dijo, mira, Cristo exhibió públicamente y le hizo esto. Ahora entonces, amados, teniendo esta conciencia, el versículo 16, ¿qué nos dice? Hermanos, por tanto, nadie os juzgue por lo que es externo, es aparente. Nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o la luna, ¿no? Sí, luna nueva, o días de reposo. ¿Qué eran estas cosas, hermanos? Bueno, los judíos no podían comer carne de cerdo. Entonces, si veían un judío comiendo carne de cerdo, vaya, mira qué pecador. Pero vete a ver la vida de esta persona que no estaba comiendo carne de cerdo, pero su vida, madre mía. Entonces, ¿de qué sirve no comer carne de cerdo y vivir una vida desgraciada delante de Dios? Entonces, es esto lo que él está hablando. A ver, no, que nadie os juzgue por cosas externas.
Y en el versículo 17 él dice el por qué, porque dice, todo lo cual, es decir, todas estas cosas que incluso las que estaban en la Biblia, porque esto es lo que estaba hablando aquí, lo que se debía comer o no, la luna nueva, los días de fiesta, el día de reposo, todo esto estaba en la Biblia. Pero ¿qué fue lo que él dijo? Todo lo cual, esto que vosotros estáis mirando, solo la apariencia, esto todo era sombra. Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, la respuesta, o Cristo es la respuesta al ritual. Cristo es la respuesta de lo que estaba en la sombra. Él ahora ya no es, no hace falta mirar a la sombra, porque ya está el mismo Cristo. Entonces, el creyente no tiene que cumplir un ritual para poder ser recibido delante de Dios, sino que es cambiado desde su interior. ¿Y porque es cambiado? Entonces él vive con Dios. Amén. Ahora fijaros qué curioso, ¿no? Se dice que es la sombra. Cuando hay una sombra es porque hay algo físico que está tapando la luz. ¿Sí o no? Hay algo físico que está tapando la luz y hace la sombra. Antes de venir Cristo, la humanidad solo podía conocer la sombra. Pero una vez que vino Cristo, ¿por qué vamos a seguir mirando la sombra? ¿Es esto lo que Pablo está diciendo? A ver, Cristo vino, ya hizo su sacrificio, vamos a seguir mirando la sombra. A ver si estamos haciendo aquí los días y no sé qué. No tiene sentido. No tiene sentido. En la Segunda Guerra Mundial hubieron muchos matrimonios que tuvieron que separarse, en el sentido de que el marido fue a la guerra, la mujer se quedó y lo único que las mujeres tenían a veces era una foto de su marido. Entonces se cuenta la historia de una chica que donde iba con la foto de su marido y lo enseñaba a todos. Mira, este es mi marido está en la guerra. Pero después de 2 años él volvió a casa. ¿Ahora creéis qué? Que ella seguía con la foto de su marido, iba con su marido y decía, este es mi marido. ¿Sí o no? Para nosotros es tan fácil pensar en esto, pero a veces nosotros sin darnos cuenta quedamos mirando solo la sombra y dejamos de mirar a Cristo. Y es eso lo que Pablo está diciendo, miremos a Cristo, Él es la respuesta. Y luego el 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. Y luego habla de afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí tenemos un otro ángulo, ¿no?, por el cual muchos se apartan. Pablo está aquí condenando a los que se llaman gnósticos, ¿no?, o agnósticos, que en realidad se burlan de la sabiduría. Hay muchas personas hoy en las iglesias que demuestran una superioridad piadosa. Tú les ves y dices, ¡ay, qué persona tan piadosa! Pero hay unos cuantos que yo les llamaría, no sé si se entiende esto, snobs espirituales. ¿Se entiende? Porque ellos toman una posición piadosa pretendiendo ser algo que no lo son. Trabajando con la apariencia. Demostrar algo que uno no tiene en realidad. Y fijaros bien, ¿cuál es la expresión que Pablo usó aquí? Haciéndose de la cabeza. No haciéndose de la cabeza. ¿Qué significa esto? Tener una relación donde la cabeza está desconectada del cuerpo. ¿Cómo sería un cuerpo desconectado de su cabeza? Y Pablo los compara así, dice, no están haciendo uso de la cabeza. Esta es un cuerpo que se mueve, pero no hace caso a lo que le dice la cabeza. ¿Cómo puede un cuerpo caminar así? Entonces, cuando él habla esto, habla de personas que están conectadas, conocen a Cristo, están conectadas al cuerpo, pero no le hacen caso a la cabeza. Entonces, ¿quién es quien reina sobre la vida de esas personas? ¿Quién es que gobierna sobre la vida de estos cristianos? ¿Cristo?
No, porque ellos no están haciendo caso de la cabeza. Están haciendo lo que les da la gana. Están agarrando a filosofías y a cosas humanas. Entonces, ahora llegamos a una parte y ya vamos al final, de cara al final, que habla sobre el ascetismo. Y el versículo 20 dice, pues si habéis muerto, fijaros bien, dice, si habéis muerto. Hemos hablado aquí de morir y resucitar con Cristo. Entonces, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad, y aquí viene el punto, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo. Pero, ¿qué dice la palabra? No tienen valor alguno. ¿Contra qué? Los apetitos de la carne. Ahora uno dice, tú no puedes poner un pintalabios porque las mujeres que ponen pintalabios no sé qué, y decir, porque hay iglesias que aún lo dicen. Vale, entonces la mujer no lo pone, pero se queda cada semana con un hombre distinto. A ver, ¿de qué le sirve no tener pintalabios? ¿Me entendéis? Es que no tiene nada que ver una cosa. Es eso lo que está diciendo la palabra. Entonces, uno que ve a la mujer dice, ay, mira qué santa que es, ¿no? Porque no pone pintalabios, no pone los pendientes, no se maquilla ni nada. Y dice, ay, mira qué santa. Porque no está llena de vanidad. Sí, lo que dice la palabra, ¿no? Tiene cierta reputación de sabiduría. Tiene cierta reputación en el culto voluntario de decir, mira cómo se está esforzando para hacer lo que es correcto. Tiene cierta reputación incluso en el duro trato del cuerpo. Es decir, la persona, mira, ni se quita los pelos, ¿no? Las axilas. Mira cómo está sufriendo por Cristo. ¿Me entendéis? Tiene una apariencia. Ay, es que yo no juego al fútbol, ¿no? Porque yo soy cristiano y no esto de fútbol, ¿no? Mira qué hombre santo, ¿no? Se está apartando para Dios. Pero en su vida, ¿cuál es la vida que tiene? Porque estas cosas sí tienen mucha apariencia, ¿no? Y dice, incluso en humildad, transmite una apariencia de humildad, transmite un duro trato con el cuerpo, decir, mira, cuántos ayunos hace por semana. ¿Y lo que hace mientras no hace ayuno? ¿Qué hace? Y entonces dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ya habéis oído la historia de un niño que su maestra le dice, siéntate. Dice, no me siento. Siéntate. No me siento. Y dice, siéntate, si no vas a ir castigado a la dirección y te vamos a enviar un billete a tus padres. Entonces él se sienta, pero dice, estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. ¿Le sirvió de algo? Sí, se sentó. ¿Se quedó quieto? Sí, se quedó quieto. Entonces la apariencia tuvo el resultado que la maestra quiso, ¿sí? Ahora en el corazón siguió lo mismo. Estoy de pie, estoy de pie. Porque tiene apariencia de trato, de humildad, pero no cambia el corazón. Y aquí vemos en la palabra que Pablo nos enseña y Dios usa al apóstol Pablo para hablar a aquella iglesia y nos habla en estos días. Si habéis muerto con Cristo, si ya estáis muertos con Cristo, entonces no deberíais volver a vivir enganchados a estas cosas, a mirando la sombra, a estar buscando pagar la deuda delante de Dios, haciendo cosas que son aparentes, pero que no es algo del corazón. Y esto, hermanos, ya habéis visto, ¿no? Es un orgullo disfrazado.
Es un orgullo que imita la humildad. ¿Recordáis que lo que nos dijo al principio? Mirad, que nadie os engañe. ¿Cómo puede ser que nuestra humildad puede en realidad ser un orgullo? Así el Señor nos muestra. Es decir, uno pretende decir, ¿no?, que yo me niego todo eso, yo hago todas esas cosas espirituales, y en su interior está diciendo, miradme a mí, como yo soy santo. En su interior está diciendo, miradme a mí. Pero en realidad lo que la palabra nos llama es que apuntemos a Cristo. Apuntemos a Cristo, que miremos a Cristo y la fuerza de su poder, que es lo que cambia nuestro corazón de verdad. Entonces, haciendo un resumen o una selección, ¿no?, de frases que podemos ver, y con esto terminamos. Si quieres, ponte de pie y así te ayudo a despertar un poco. Todas nuestras respuestas están en Cristo. La deuda que teníamos delante de Dios, encontramos la respuesta en Cristo. La búsqueda de la verdad, encontramos la respuesta en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. El sistema de filosofías y pensamientos humanos para buscar sabiduría, para vivir, encontramos escondido en Cristo la sabiduría de Dios. El poder para vencer de verdad el pecado, encontramos esta victoria en Cristo Jesús. El poder para vivir como hijos de Dios, encontramos el ejemplo en Cristo Jesús. El poder para poder testificar a otros de lo que Dios hace, encontramos en Cristo Jesús. La confianza para acercarnos a Dios y tener gracia para el oportuno socorro, la encontramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en esta mañana nos acordamos que todo lo que necesitamos está en Cristo. Y en primer lugar queremos pedirte perdón porque no reconocemos que no buscamos a Cristo, o no buscamos en Cristo todas nuestras respuestas. Reconocemos, Señor, que a veces incluso teníamos una apariencia o actitudes que tienen apariencia de piedad, y de verdad son piedad muchas cosas. Pero cuando ponemos nuestro corazón en ellas para pensar que estamos pagando nuestra deuda, estamos negando a Cristo. O incluso cuando hacemos para que se nos vea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo somos personas tan santas y tan dedicadas al Señor? Tu palabra dice que allí ya quedamos con nuestra recompensa. Porque lo que estamos buscando, Señor, es ser vistos por los hombres, ser alabados por los hombres. Pedimos ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a de verdad encontrar todas las respuestas que necesitamos, porque todas están en Cristo, Señor. Ayúdanos a encontrar en Él. Guíanos a Cristo, Padre, en esta mañana una vez más, a entender que Cristo hizo todo lo que era necesario, Señor. Pagó nuestra deuda. Y es todo lo que necesitamos. Vamos a cantar esta canción. Vamos a decir: tú lo llenas todo, tú lo llenas todo.
lo ordenas. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro. Tú eres el centro. El universo te adora. Porque el Señor es Rey. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar. Firme su trono Por la eternidad, por la la creación, eternidad. La creación cantará. porque el Señor es Rey, porque el Señor es Rey, Vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar. Firme su trono es por la eternidad. La creación cantará. tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro. El universo te adora. Aleluya, sí Señor, tú lo llenas todo, tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Todas nuestras respuestas están en ti, Señor.